Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado de un lindo día en nuestro país, Colombia. Nosotros desde la comunidad y la Asociación de Colombianos en la Universidad de Harvard les damos desde acá un gran abrazo. Estamos muy contentos de que se hayan conectado con nosotros para hablarles sobre esta oportunidad que hemos iniciado y hemos emprendido desde la Asociación de Colombianos en la Universidad de Harvard, como mencioné anteriormente. Le damos las gracias a la profesora Yesenia Olaya por estar acá con nosotros, a Alejandro Rueda y a Wendy Valencia. Por supuesto que queremos agradecer a toda la comunidad que se está conectando y en especial a las universidades que han venido patrocinando este segundo ciclo de charlas, como la Universidad de La Guajira, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Magdalena, la Universidad de Ibagué, la Universidad del Pacífico. Hemos tenido la participación de colegios esta vez, como el Colegio Británico de Cartagena y toda su red, como también la institución educativa Aspros Bilingües de Sabana Larga, de la costa atlántica. Nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias. En este momento voy a hablarles un poquito de cómo será el proceso que mantendremos. Trataremos de hacer breves durante la charla. Originalmente vamos a tomar un tiempo de alrededor de 1 hora. Tratemos de mantenerlo. Y pues aprovecho este tiempo en nombre de la Asociación de Colombianos de Harvard para nuevamente ratificarles que tenemos abierto este programa de mentorías, el cual busca pues reclutar potenciales estudiantes que deseen aplicar a la Universidad de Harvard. Oficialmente lo que estamos tratando de reclutar son personas que quieran aplicar para este año, pero también habrá una segunda convocatoria que se abre a eso de julio o agosto también de este año para reclutar a más estudiantes. Tenemos una guía de aplicación que está abierta para todos los estudiantes. Seguimos modificándola en caso tal haya la necesidad, pero pueden acceder a ella en la página web de nuestra asociación www.colombiaharvard.com. Aprovecho también para invitarlos a una conferencia virtual que se desarrolla desde la comunidad de colombianos en Harvard. Se llama la Conferencia Colombiana Anual. En este entonces está organizada por el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, la Universidad de Boston y la Universidad de Columbia. Está desde el 8 al 10 de abril, es gratuita, así que pueden inscribirse, pueden buscarlo como colombiaconference.co y también en las redes sociales. Por favor, sigan nuestras redes sociales, @ColombiaHarvard. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, también estamos en Twitter. Y a las personas que estén interesadas también pueden inscribirse en una lista de correos que tenemos para que constantemente puedan recibir información. Todas estas cosas las pueden encontrar en nuestra página web, así que los invito a actualizarse un poco más de todo lo que producimos desde la Asociación de Colombianos en la Universidad de Harvard. Pero bueno, acá tenemos a Yesenia, que quiero que se presente muy brevemente, como también a Wendy y Alejandro, y procederemos a algunas preguntas para contarles un poco a los interesados desde Colombia que quieren aplicar a la Universidad de Harvard, cómo fue su proceso, cómo llegaron acá, y de pronto pues podemos tratar temas como cuál es su perfil profesional en este caso, en cada uno de sus carreras, de qué ciudad vienen, cómo se llaman, por supuesto. Les doy 2 minutos para que hablemos un poquito de cada uno. Comenzamos con Yesenia. Ok, muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todas y todos por participar de este importante y necesario espacio de difusión de conocimientos y de oportunidades para más colombianos en la Universidad de Harvard. Yo soy Yesenia Olaya Requene, soy de Tumaco, Nariño, en el Pacífico Sur colombiano. Yo estudié sociología en la Universidad de Caldas, en Manizales, y posteriormente estudié la maestría
en una maestría en educación y un doctorado en antropología social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ven, mi formación académica ha sido en el contexto de América Latina, desde donde vengo trabajando como socióloga y antropóloga en diversas temáticas en torno a los pueblos afrodescendientes, al racismo, a las migraciones. Y bueno, ese ha sido todo el proceso de construcción de conocimiento que durante mis estudios universitarios me impulsaron a aplicar a un programa académico en la Universidad de Harvard. Actualmente soy investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de Harvard. Inicié como postdoctorante, hice un año de postdoctorado y ahora estoy en otro rol de perfil profesional trabajando directamente para el instituto, siendo la coordinadora académica de un programa en estudios afro-latinoamericanos dirigido mayoritariamente para el público de América Latina. Mi trabajo se ha basado en cuestiones, ya lo mencioné, de pueblos afrodescendientes, derechos humanos, desigualdades raciales, y más adelante les iré contando cómo la construcción de este conocimiento desde América Latina ha sido mi principal plataforma para proyectarme en la Universidad de Harvard y para poder extender mis redes de trabajo y redes profesionales en este espacio. Muchas gracias, Yesenia. Wendy, tu turno. Cuéntanos un poquito sobre ti, qué estudiaste, de dónde vienes, por qué llegaste a Harvard. Bueno, mi nombre es Wendy Valencia, yo soy de Medellín y yo estudio biología ahí en Medellín, en una universidad privada que se llama la Universidad CES. Estudié con una beca de mejores bachilleres del ICFES y ya cuando terminé, pues la verdad es que no sabía nada de inglés, entonces me quedé 2 años trabajando, trabajé en conservación en el Parque Nacional de las Orquídeas y con la WWF. Y mientras tanto me preparé para aplicar a la maestría, hice una maestría en Europa, un Erasmus Mundus, también pues con beca y estuve en varias universidades en Holanda, en Francia, también en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Y todo mi trabajo en realidad está alrededor de interacciones entre plantas e insectos. Y ahora estoy más interesada, y pues también durante mi pregrado estuve muy interesada en la polinización y en entender cómo ahora con toda la tecnología que tenemos de secuenciar genomas, que ustedes pues ya deben estar familiarizados con eso por el COVID, entonces cómo podemos utilizar toda esa información que se produce de los genomas para entender cómo funcionan los ecosistemas, cómo se mantienen interacciones entre plantas e insectos y eso también cómo nos afecta a nosotros, a las sociedades humanas. Entonces aquí estoy trabajando en lo mismo, en interacciones planta-insecto, y estoy haciendo el doctorado en biología organísmica y evolutiva, que es básicamente biología evolutiva, sino que tiene un nombre ahí todo interesante. Pero bueno, y sí, no sé. Muchas gracias, Wendy. Alejandro, cuéntanos un poco sobre ti, de dónde vienes, por qué decidiste aplicar a Harvard. Listo, bueno, hola a todos, soy Alejandro Rueda, un gusto estar acá y un gusto poder pues compartir este espacio con ustedes. Bueno, soy estudiante de primer año de la maestría de Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Kennedy. Llevo, sí, más o menos sí, un año desde que empecé pues todo el trámite, todo el proceso para empezar el programa, pero antes pues soy economista. Como pueden ver de pronto por mi acento, soy bogotano. Casi no, casi no. Casi no, sí. No, más bogotano que la Giacu. Aquí para que mis compañeros, videos de mis compañeros, pero soy economista de la Universidad de los Andes, hice maestría en esa universidad también, y estuve trabajando principalmente como consultor y en diferentes entidades del sector público, sobre todo pues antes de venir acá estaba trabajando en Mancoldex, haciendo pues la evaluación de impacto de los créditos que pues el banco ha hecho, digamos, hasta el momento. Y bueno, durante todo ese tiempo, casi que desde el final del pregrado, principio de maestría, realmente me empecé a preparar porque quería hacer una maestría en administración pública. Y sobre todo quería hacer una maestría que tuviera un nivel de rigurosidad, ojalá similar a, pues digamos que fuera casi que una alternativa a un doctorado, porque no me veía, digamos, del todo haciendo un doctorado y Harvard, así como, bueno, había otras universidades que también tenían programas bastante interesantes, me estaba ofreciendo, pues me ofrecía como el programa que tenía ese nivel
académico que estaba buscando. Y bueno, ya más adelante les podré contar como más sobre esa experiencia. Después, si más adelante quiero seguir trabajando en temas de desarrollo, sobre todo en temas de desarrollo estructural o temas, digamos, de desarrollo productivo que puedan impactar a pequeños productores en Colombia y en otros países. Excelente, muchas gracias Alejandro por tu introducción. A todas las personas que están conectadas, nuevamente les agradecemos por eso. Creemos desde acá que es una oportunidad única que tenemos para estar conectados y poder difundir esta información, y ojalá muchos de los que están acá atendiendo la charla puedan algún día tener la posibilidad de acceder a nuestra universidad, y yo creo que este es el primer paso que estamos tratando de dar. Todos aquellos que tengan preguntas pueden dejarlas acá en la sección del chat o del Q&A, y nosotros vamos a poder o intentar tratar de responder esas preguntas. La idea es que entre ustedes más pregunten, nosotros podamos resolver mucho más de esas incógnitas que tienen sobre cómo poder llegar acá a la Universidad de Harvard. Pero bueno, quedamos un poco cortos de pronto para hablar de cada uno de nosotros. Muy rápidamente les digo de dónde vengo. Vengo de la costa caribe colombiana, nací en Barranquilla, pero me crié en dos pueblos, uno en Ibácharo, es un corregimiento, una zona rural del departamento del Atlántico, y la otra en Sabana Larga, está muy cerca de Barranquilla. Estudié en la Universidad del Atlántico Química, me fui a Chile becado por el gobierno de Chile para hacer investigación, allá hice el doctorado, y luego fui reclutado en la Universidad Estatal de Ohio en Columbus para hacer investigación en el área de biofísica, y de allí pues salté reclutado por la Universidad de Harvard, específicamente por la Escuela de Medicina de Harvard, para hacer investigación translacional. Esto es pues tomar datos que se obtienen en el laboratorio para buscar terapias que puedan enfocarse a una terapia, valga la redundancia, para pacientes, específicamente en el área de la sordera y la ceguera. Entonces, más o menos eso es lo que hago, así que las personas que también estén interesadas en el área de la bioquímica, la química, pueden también dejar sus preguntas allá, y nosotros vamos a poder poco a poco responder. Como ven, acá tenemos personas de diferentes partes del país, y la idea es que compartamos todas esas ideas y podamos pues responder sus preguntas. Yesenia, cuéntanos un poquito, ¿qué pensaste cuando aplicaste a Harvard? ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más fácil? Sí, es una pregunta muy interesante, Pedro, porque yo crecí en Tumaco, y en el contexto, como en muchas de las regiones de Colombia, Harvard se ve como un imposible, como algo inalcanzable. En principio por la principal barrera, que es el aprendizaje del inglés, pero también porque hay una muy poca circulación de información y de cómo establecer las conexiones, de cómo explorar los programas académicos que ofrece esta universidad. Sin embargo, creo que desde mi experiencia, lo más importante es tener una proyección de cuál es el campo de conocimiento en el que ustedes quieren desarrollarse. ¿Dónde se ven a mediano plazo? Si están estudiando ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿cuál es esa especialización del conocimiento que quieren realizar? Porque identificar su campo de conocimiento les va a permitir identificar cuál es el programa académico ideal para ustedes que ofrece universidades como Harvard, ¿no? En mi caso, yo he realizado desde mi paso por la Universidad de Caldas, una universidad pública, investigaciones, y desde estudiante universitaria me gustó muchísimo participar en congresos académicos internacionales. Esto es un buen camino, los congresos académicos, porque si ustedes presentan ponencias en América Latina, Europa, Estados Unidos, van conectando con gente en el exterior, van conectando con profesores, con estudiantes, que esto también les va a permitir socializar y conocer más de las oportunidades que pueden tener afuera. Yo asistí en el 2017 a un congreso académico organizado por el African American Department en Harvard sobre estudios africanos, y en este congreso conocí docentes especialistas en América Latina. Me acerqué con mi trabajo de investigación. Es muy importante que ustedes estén realizando investigaciones en Colombia, que tengan un material académico que mostrar, que sea productivo, que sea impactante, que sea novedoso desde el campo de conocimiento que ustedes estén estudiando.
Y bueno, en este congreso académico conocí profesores en la Universidad de Harvard, me presenté como investigadora, presenté mi proyecto de investigación y los profesores se interesaron en mi trabajo. Y esta fue la primera conexión que me permitió proyectarme después, aplicar a este programa de estudio. Creo que además de las barreras que se presentan, como el aprendizaje de una lengua extranjera, también tenemos muy poca difusión de las informaciones. Entonces yo lo que les recomendaría a ustedes, ingresen a la página de la universidad. Si ven un programa que les gusta, escriban directamente a los programas. Eso es muy importante. No van a encontrar una información exacta sobre lo que ustedes quieran. Depende mucho del tipo de investigaciones que ustedes quieran hacer acá y de cuáles son los programas que van a elegir, porque cada programa académico va a tener sus propios requisitos, ¿no? Sin embargo, otro aspecto importante que yo les sugiero es cómo ustedes cuentan su historia como investigadores, principalmente siendo latinoamericanos, porque eso acá importa muchísimo. El desarrollo de la vida profesional va de la mano con el desarrollo de la vida personal. Eso muy poco se ve en América Latina, porque en América Latina somos más de presentar el currículo y los grados académicos. Acá importa mucho la experiencia personal, porque también hay la construcción de valores muy importantes que fomenta la Universidad de Harvard y nosotros tenemos que aprender a narrar nuestra historia, a conectar nuestra historia con los programas académicos y bueno, eso efectivamente se hace a partir de la investigación, de entrar a YouTube, ver experiencias exitosas en la Universidad de Harvard y de ir informándose de todos estos requisitos que condiciona la universidad para ser admitido a un programa de estudio. Excelente, Wendy. Cuéntanos un poquito. ¿Qué pensaste al momento de aplicar a Harvard? ¿Qué fue lo más fácil? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Tuviste miedo, por ejemplo? No me van a aceptar. No, pues claro, miedo, obviamente, pero digamos que yo también pensé en aplicar a Harvard de una forma parecida a Yesenia, y es que una conferencia internacional que hicieron en Medellín, vino un estudiante de doctorado de acá, de la universidad, del laboratorio en el que estoy en estos momentos, y ella vio mi presentación y me dijo, ay, no, está muy buena, porque no aplicas a la universidad? Yo creo que pasarías. Y yo como que, uy, gana esta, yo no creo, pues es muy difícil, pero me pareció buena gente y se me quedó como en el fondo. Y ya después cuando empecé a hacer la maestría, yo creo que uno a veces es muy montañero y piensa que porque uno es, pues no sé, de un país del tercer mundo, o bueno, es de Latinoamérica, entonces tal vez no tiene el nivel académico para que le vaya bien en universidades en el exterior. Y cuando estaba en Europa haciendo la maestría, yo empecé a pensar, pues no es de uno ser creído, pero es como, ve, yo entiendo, pues no es que nosotros no tengamos las capacidades de hacer investigación al mismo nivel que como se hace en las universidades más grandes del mundo, y también pues como tener la disciplina de preparar artículos y llevar como las investigaciones hasta el último término, de manera que uno pueda mostrar que primero le interesa la ciencia y segundo tiene la disciplina para hacerlo, porque pueden haber muchos genios que no tienen como el compromiso, la pasión y la disciplina para sentarse y producir un producto y como condensar sus ideas bien. Entonces, bueno, ya en la maestra dije como, bueno, tal vez de pronto lo que me dijo Sheila en estos momentos es posible. Y por ese tiempo ella me escribió un correo diciéndome que había visto un artículo que yo había publicado y que a la profesora de ella le había gustado mucho. Entonces yo ahí ya me animé y le escribí. Entonces le escribí a 2 profesores, pero pues hubo uno que no me respondió nunca y la otra sí estaba más animada. Entonces digamos como que un consejo que les doy es primero conozcan muy bien la investigación del departamento y escríbanle a los profesores. Uno muchas veces puede darle miedo a escribirle a un profesor de esta universidad, pero ellos son más abiertos de lo que uno se imagina y tienen un rol muy importante en el proceso de aplicación. Entonces ellos te pueden dar recomendaciones, te pueden revisar las cartas de aplicación y también pueden pues como ayudar eventualmente. Entonces eso es otro consejo que les doy. Pues o como que me parece que fue importante en el proceso de aplicación. Y bueno, no sé, como también confiar. Yo sé que a veces es difícil y uno piensa como no, pero es que yo creo que allá deben estudiar solo genios, pues, pero en realidad, pues ahora que yo estoy adentro, es más normal de lo que uno se imagina y en Latinoamérica tenemos un potencial muy grande
para pensar ideas y para resolver problemas, y nosotros generalmente tendemos a menospreciar nuestras capacidades. Puede ser un asunto como muy colonialista, no sé, nos lo explicará mejor la antropóloga, pero yo al menos desde la ciencia siento que nosotros tenemos una capacidad muy grande de ser creativos y pensar en ideas nuevas, y también somos como, no sé, muy motivados tal vez para hacer cosas, y esos son también talentos que son buenos en la academia. Totalmente de acuerdo, Wendy. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo llegaste acá? ¿Tú sentiste miedo cuando aplicaste? ¿Qué fue difícil? ¿Qué fue fácil? Listo, no, pues creo que comienzo, digamos, diciendo y un poco repitiendo lo que mis colegas del panel mencionaron. Es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que toma tiempo y que toma realmente más tiempo que del que empieza el proceso formal. Entonces, porque creo que, digamos, yo empecé a hacer como esa investigación de como que quería hacer un poco mientras estaba en la carrera, porque a mí, por ejemplo, el tema de hacer el doctorado en economía, si bien quería, digamos, ese nivel de rigor y quería eso, había cosas que no me tenían muy seguro por ese lado. Desde un principio, como mientras estaba terminando el pregrado, cuando veía, por ejemplo, compañeros míos que entraban de una a una ruta de investigación, a través de una ruta de investigación, yo quería trabajar más en políticas públicas, algo más práctico. Práctico me refiero, digamos, de manera cercana a los policy makers, más como consultor, más por ese lado, y empecé como a trabajar un poco por ese lado, pues desde lo que uno, digamos, puede hacer como recién egresado del pregrado, por ejemplo, en centros de investigación que asesoran directamente clientes del gobierno o con el mismo gobierno. Y ahí, digamos, empecé a ver que eso podía tener, pues, eso primero me empezó a gustar y segundo empecé a ver que tenía una muy buena atracción eh, para eventualmente poder hacer una maestría en administración pública. Y así empecé a investigar en la universidad lo que sabía, digamos, la sensación la que yo sí tenía era que quería hacer un programa en una universidad top y que, porque era, digamos, donde estaba de pronto la oferta que yo creía que podía como seguir completando lo que tenía que hacer. Entonces, para complementar mi formación técnica con mayor formación técnica, pero también con habilidades blandas, con entendimiento, digamos, de contexto político. Y lógicamente una cosa, digamos, que para mí incidió mucho fue ver la oferta de profesores que tiene el Kennedy. Que obviamente uno llega Alejandro, con... expliquemos un poquito más qué es la Kennedy, de pronto para que los chicos entiendan un poco más precisamente a qué te refieres. La Kennedy, digamos, hablando como en lenguaje de las universidades en Colombia, la Kennedy es como la facultad de gobierno. Es una facultad que solo tiene programas de posgrado para maestrías en políticas públicas, maestrías en administración pública, de las cuales hay dos, la maestría en administración pública solita y la que yo hago, que es la de desarrollo internacional. Tiene otros programas, digamos, que llaman los mid-careers, y también pues hay algunos estudiantes de doctorado que están trabajando en la facultad. Esa es la Kennedy, y por eso, digamos, pues es una facultad, digamos, para la que creí que podía ser interesante aplicar, pero de todas maneras, pues, ¿qué sentí en el momento? Yo dije, bueno, pues voy a tratar de disparar hasta allá a ver qué pasa, pero en ese momento, digamos, todavía sabía que necesitaba algo de experiencia laboral. Y yo sabía una cosa porque, por ejemplo, decía, mis notas de pregrado eran buenas, pero no estaba seguro como qué tan buenas, porque sabía que, por ejemplo, que en las clases de pronto no era, digamos, el de 4.9 en todas las clases, que esa era un poco la imagen, como ese mito que tenía como desde antes, a pesar de que mis notas sí fueran buenas. Y pues empecé primero el proceso yo haciendo como mi investigación y entendiendo hacia dónde quería ir, qué era lo que quería hacer y qué, digamos, se alineaba eh, con eso. Empecé, por ejemplo, buscando los trabajos que tenía, empecé a tratar de conocer personas egresadas de los programas, a escribirles. eh, y esto, digamos, de nuevo, no solo aplica para Harvard, sino también aplica para otras universidades, como para entender exactamente las personas que hacen, y si yo hacía este programa,
podía hacer después y que cómo me veía, digamos, yo después. Es como tratar de alinear esa historia, pero no si tiene que construirla, sobre todo si el programa de uno le exige una experiencia laboral. Porque uno, digamos, como que puede como empezar a mirarlo por ese lado. Entonces, empecé ese proceso, si yo creo que estaba egresado al pregrado, sin estar seguro, obviamente, que la universidad iba a ser Harvard, y después de hacer un poco de investigación, y dije, bueno, este está entre los programas que a mí me gustaría hacer. Nuevamente voy a lanzarme, voy a aplicar, no sé qué tanto vaya a lograr con otros, pero bueno, voy a trabajarle duro y empezar con tiempo y entender las cosas bien y, por ejemplo, tratar que como cada vez más de empaparme un poco de esa información de qué es lo que rodea, de qué es lo que rodea, de qué es lo que rodea el programa. Y pues empecé después ya cuando ya tomé la decisión, creo que para mí el reto más grande era, yo estaba trabajando en ese momento y clarísimamente, no me canso de repetirlo, pero una maestría profesional es fundamental lo que uno pues logre, digamos, hacer en el trabajo, porque es la historia de uno, es lo que uno está construyendo y lo que mal que bien uno va a mostrar y lo que uno va a contar. Y sobre todo este último año, digamos, balancear trabajo con las aplicaciones es todo un reto, porque es una cosa que requiere tiempo y que ahí fue otro mito que yo escuchaba gente que decía, no, 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 yo apliqué faltando 2 semanas y ahí hice el GRE y escribí los ensayos y le pedí unas cartas a mis jefes y listo, ya, quedó. Eso no es así. Fue un proceso que sí toma tiempo, que requiere mucha disciplina y yo creo que ese, digamos, como que incorporar eso fue el reto más grande para poder efectivamente dar el salto, para poder completar la aplicación, porque creo que es una cosa que sí requiere como de mucha persistencia y ahí hice todas las cosas, digamos, lo que ya estaba, pues ya estaba, me lancé y hice el proceso de aplicación y la verdad, solo como que pues sabía que, digamos, como una probabilidad como de admisión, yo decía, si me preguntaban, yo decía, miren, no sé, no sé, sé que es un programa que me encanta, sé que es todo esto, pero no sé cómo, pues no sé, digamos, cómo materializar todo esto, pero pues me gusta y creo que de todo lo que he leído y todo lo que me he informado, creo que traté como de escribir esos ensayos con ese propósito. Y ahí fue que, pues, que hice la aplicación y, bueno, Quedaste lo que admitido. sí les digo, si lo voy a resumir como un poco, es mucho trabajo y tómenselo en serio. Perfecto, muchas gracias Alejandro por tu contribución. Voy a ser muy rápido. De pronto, la vía en cómo yo llegué a Harvard fue un poco diferente porque yo estudié mi pregrado en Barranquilla y ya desde entrada, pues las posibilidades de que yo pudiese ingresar a la universidad superior eran muy pocas por la situación económica que tenía mi familia. Entonces acá hay muchas personas que vienen de universidades periféricas y pues de pronto se sienten familiarizados con eso. Yo salí de un colegio y terminé el colegio porque pues el colegio me becó debido a que no había la posibilidad de pagar el colegio. Entonces así terminé el colegio y me fui a la Universidad del Atlántico, apliqué y pues por el promedio que sacaba en los semestres, pues tenía la beca de la universidad y con eso pues me podía sostener. Entonces, de allí realmente siempre quise hacer un posgrado y tenía casi que claro que quería hacer un doctorado y traté de hacer investigación y por ahí una persona publicó sobre o preguntó cómo puede mejorar su currículo desde el colegio hasta la universidad. Pues las actividades extracurriculares son importantes, si haces teatro, si haces baile, si haces todo este tipo de cosas, aquí las tienen en cuenta. Entonces, cuando llegué a la Universidad del Atlántico, me vinculé desde muy temprano a un semillero de investigación y comencé a hacer investigación. Eso me permitió publicar un artículo científico cuando egresé como químico de la Universidad del Atlántico. El inglés era terrible porque nosotros no teníamos carrera o cursos de inglés en la universidad. Entonces, eso era una limitación muy grande. Sin embargo, empíricamente y con el inglés que había aprendido en el colegio, podía leer artículos científicos y podía escribir un poquito en inglés. Entonces, cuando llegué, quedé admitido en Chile en el programa de doctorado de la Universidad de Talca específicamente, pues me vinculé a un programa de inglés que tenía unas clases semanales y eso me permitió mejorar un poco. Cuando estuve en el doctorado, sí trabajé muchísimo
publiqué alrededor de unos 8 o 9 artículos durante el doctorado hasta ahora, y eso lo vieron bien en un momento en que tuvimos una visita a un profesor de la Universidad Estatal de Ohio y pues le gustó mi currículo. Yo me acerqué, así como somos un poco abiertamente los colombianos, y le dije, mira, quiero visitar tu laboratorio, me gustaría. Esa persona estaba en Harvard en ese momento y ya había ganado su posición en la Universidad Estatal de Ohio. Y pues así, por el acercarme y decirle que estaba interesado en unirme a su laboratorio, le mandé el currículo y posteriormente pude vincularme a su laboratorio por 3 meses como visitante. Luego regresé a Chile, terminé mi doctorado y en esa transición, cuando regresaba a Chile, me ofrecieron una posición postdoctoral tiempo completo en Ohio State. Allá publicamos bastantes artículos también, y eso atrajo la atención de los investigadores con los cuales estoy trabajando en la Universidad de Harvard, los cuales me reclutaron para esencialmente hacer investigación para ellos. Entonces, hacer una instancia postdoctoral en la Universidad de Harvard te permite pues hacer investigación de nivel, pero también recomiendo que comiencen desde ya a contactar a los grupos de investigación y a los semilleros de investigación de sus universidades, y ojalá elegir un mentor que piensen ustedes, que les sugiera ir a congresos como lo mencionó la autora Olaya y como los otros chicos también han mencionado, y eso les permita pues mejorar su currículo. Yo creo que tenemos bastantes preguntas como para responder. Vamos a proceder de pronto a comenzar a responder preguntas que tenemos en el chat. La primera que se ha generalizado es cómo aplican al programa de mentorías. El programa de mentorías de la Asociación de Colombianos en la Universidad de Harvard es gratuito en los términos de la asesoría. Es un esfuerzo de cada uno de los mentores para entrenarlos a ustedes y guiarlos en cómo construir esta hoja de vida para que puedan aplicar a la Universidad de Harvard. Son dos cosas totalmente diferentes. El programa de la mentoría es para asesorarlos en cómo aplicar a la Universidad de Harvard, y la Universidad de Harvard es quien los va a seleccionar. Lo que queremos es mejorar su currículo para que se aumente el éxito o la probabilidad de que puedan ser seleccionados. Hay algunas preguntas y de pronto quien desee responderla, pues estaré totalmente agradecido. Hay una persona de colegio que dice, estoy en 10º grado, estoy interesado en estudiar en Harvard, sin embargo, las becas aplican para pregrados. Yo creo que se refiere de pronto para el programa de mentorías o para en general los programas de pregrados, pero voy a tratar de enfocar la respuesta, o de pronto enfoquemos la respuesta en si hay becas para las personas que quieran estudiar un pregrado en Harvard. ¿Qué saben ustedes? Pedro, si quieres yo puedo responder eso. Hola a todos, mi nombre es Esteban Valencia, estoy aquí apoyando al equipo de panelistas estrellas que tenemos hoy. El pregrado de Harvard tiene un beneficio muy grande, y es que en la universidad te cubre todos los costos financieros que tu familia no puede pagar. O sea, si tu familia no tiene cómo pagar la matrícula, Harvard te da la beca y tú no te tienes que preocupar por plata. El reto del pregrado siempre es entrar. La financiación, por lo menos en estas universidades top 5, top 10 de Estados Unidos, normalmente se encuentra. El reto siempre es entrar. Pero sí, hay becas para todos. Muchísimas gracias, Esteban. De pronto para los posgrados, si nos enfocamos un poco en los posgrados, en el momento en que tú llegues, por ejemplo, a hacer una estancia postdoctoral, si te vinculas a un laboratorio que tiene financiación, ellos van a pagar ese salario. Ahora, hay un punto en que si tienes o no visa, ellos también están en la potestad de poder apoyarte con esa visa. Entonces, si tienes un buen currículo como para tú motivarte y escribir directamente, como lo sugirió Yesenia, a estas personas de los programas y de los laboratorios, vayan a los laboratorios o a las páginas web de cada una de las escuelas, a las secciones de investigación, y si les gusta un laboratorio, pues escríbanle al director, vea, quiero hacer un postdoc con usted, tengo una maestría en tal y tal y tal,
vayan duro, porque acá normalmente la gente contesta y eso puede dar la posibilidad de que enganches con alguien que realmente guste de tu trabajo. ¿Alguien más? Sí, Pedro, solamente para complementar, leo en las preguntas cuestiones referentes a obtener buenas calificaciones en Colombia o al currículo. Es importante. Las buenas calificaciones son importantes porque te abren puertas no solamente en Harvard, sino también a las universidades que apliquen, ¿no? Entonces, mi sugerencia es cuidar los promedios académicos. En Colombia creo que el promedio está sobre la base de 5. Pues, tratemos de obtener un 4.5 como mínimo, porque eso es importante. El promedio académico habla de muchas cosas, de la responsabilidad, del criterio de aprendizaje, de la responsabilidad académica. El promedio siempre va a ser importante, pero a la par, sobre todo para quienes aplican a programas de postdoctorado en el área de las ciencias sociales, por ejemplo, es muy importante que piensen bien y construyan muy bien sus proyectos de investigación. ¿Qué tan novedosos son sus proyectos de investigación frente a lo que ya se ha escrito sobre ese tema? ¿Qué hace diferente su proyecto de investigación? ¿Cuáles son los argumentos académicos, teóricos, metodológicos con los que ustedes van a defender ese proyecto de investigación? En mi experiencia en el campo de la antropología, fue un trabajo sumamente complicado escribir mi proyecto de investigación. En principio porque la narrativa de América Latina suele ser muy densa a la hora de escribir un proyecto. Aquí hay otra narrativa y hay que aprender a escribir desde la narrativa americana, la construcción de los párrafos, la construcción de las oraciones, todo eso responde a una nueva metodología que es importante tener tutores o al menos personas que conozcan el sistema académico de escritura de esta universidad o del país que puedan orientar la escritura de sus proyectos de investigación. Pero sobre todo, cómo sus proyectos de investigación son novedosos, crean nuevos aportes al campo de estudio en el que ustedes están aplicando a la Universidad de Harvard. Encontrar la distinción entre miles y miles de aplicantes, yo creo que es una de las claves principales para ser admitido en un programa de postdoctorado. Y eso se hace, reitero, desde las ciencias sociales, desde la disciplina, la lectura, la escritura, la socialización, la discusión del conocimiento que ustedes están construido, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes abrirse las puertas en estas universidades y que los profesores o otros estudiantes se interesen en el proyecto de investigación que ustedes están construyendo. Yo también quiero decir algo. Bueno, primero al respecto de financiación, al menos para los doctorados, una vez te admiten al doctorado, ya tienes financiación completa por los 5 o 6 años o 4 años que dure el programa. El problema es que es muy competitivo y generalmente por programa admiten más o menos 15 personas, entonces lo difícil es pasar. Pero también uno puede traer financiación externa y hace que la admisión sea mucho más probable. Entonces, por ejemplo, hay programas que pueden aplicar en Colombia como las becas Fulbright, si las conocen, o también hay ayudas de Colfuturo. Y bueno, no sé si ¿cómo era que se llamaba esto? Bueno, el ICETEX es muy horrible, pero también hay otras. Creo que también becas Carolina, o creo que esa es para Europa, perdón. Bueno, pero el asunto es que la mayoría de veces, al menos para el doctorado, la universidad le cubre todo, pero ustedes también pueden ayudarse con parte de la financiación y eso hace más probable que profesores puedan como admitirlos. Lo segundo que les quería decir es que yo siento que el proyecto de estudiar en una universidad muy prestigiosa es algo que debe empezar con mucho tiempo, al menos para los posgrados que son tan competitivos y en el que uno básicamente quiere recibir un sueldo o pues o quiere que le paguen por hacer investigación y por estudiar, que es como algo lo más ideal. Y yo les cuento que cuando yo supe que me habían aceptado en la universidad, yo estaba en Londres y yo me puse a llorar en el tren, porque yo me acordé todas las veces que yo había sido como, no, qué hijo de puta pereza estudiar, o no voy a terminar este artículo, estoy muy estresada. Y yo decía, no, pero es que si me esfuerzo un poquito más, tal vez termino esto y es más probable que pueda llegar a una universidad buena. Y el asunto es que, siendo honestos, estar en universidades buenas lo ayuda a uno. Eso es como una especie de loop de reforzamiento. Entonces, por ejemplo, si uno viene, por ejemplo, en Cambridge, en Inglaterra, entonces eso ya hacía más fácil que estuviera acá.
Entonces es como, de alguna manera, estas universidades pueden facilitarte cosas en el futuro. No es que si uno no estudia en una universidad prestigiosa, no es un buen académico, pero sinceramente sí ayuda a abrir puertas. Y si uno quiere, no sé, trabajar por Colombia o tener una influencia grande en varios sectores, en, no sé, conservación de la diversidad, definitivamente la credibilidad es más grande cuando uno ha estado en buenas instituciones porque muestra que hay disciplina y esfuerzo. Entonces, pues lo que yo les quisiera decir, basado en mi experiencia, pues yo no sé inglés y no estoy como en un colegio privado ni nada, pero yo siento que uno puede, pero uno puede como que si tiene, si le pone como esmero, ¿cierto? Como si dice, voy a terminar esto, así sea difícil. Hoy no voy a rumbear hasta tan tarde porque es que me comprometí con esto. O así sea colombiano, voy a llegar temprano al laboratorio porque es que no siempre uno tiene que llegar tarde, ¿cierto? Entonces son pequeños pasitos todos los días que ayudan a que eventualmente pues sea más fácil, no es como en el último año a última hora a lo colombiano, como bueno, ya sí voy a tener el perfil en 6 meses para pasar a Harvard. No, pues publicar es muy difícil en ese tiempo y como ya arreglar el promedio en el último semestre también es muy difícil. Entonces es como, pues sí, no sé, como que la disciplina siento que es muy importante. Si tienen una maestría en Colombia, ¿es necesario homologar esos títulos para ingresar acá? ¿Qué tipo de pruebas de inglés recomiendan o qué exigen para entrar a un posgrado acá en Harvard? Yo, bueno, ahí tomo la palabra. Obviamente depende del programa que vayan a aplicar. Pero, por ejemplo, para la Kennedy uno puede hacer o el GRE o el GMAT, igual que para el Business School. Supongo, por ejemplo, yo hice el GRE, lo pueden presentar varias veces, no, digamos, eso no es una cosa que tenga migración. Por ejemplo, yo les digo, yo lo presenté 3 veces. Y saqué un buen puntaje, y digamos que ya con eso me sentí medianamente tranquilo para poder lanzarme a aplicar. Y para inglés, pues está el IELTS, aunque creo que en Estados Unidos, digamos, lo que he escuchado por lo general es que prefieren el TOEFL. Y ese, digamos que sí es un requisito muy importante porque aquí, desde que ponen el pie afuera de su cuarto, todo, absolutamente todo, es en inglés. Y las clases de los profesores les van a hablar, todas las clases, digamos, son absolutamente en inglés, como que no, ahí sí, digamos, ese creo que es como el requisito que no tiene escape. Y sí, como siguiendo un poco lo que estaba comentando Wendy, precisamente ese ejemplo de hoy no voy a salir a rumbear porque hoy voy a estudiar, para esos exámenes estudia así. No, yo lo que veo aquí es que entonces que el inglés es el cuello de botella. No sé qué tiene Yesenia por decir al respecto, qué sugiere para aquellas personas que están desde el colegio tratando de comenzar este proceso, porque para las mentorías, para aplicar el proceso de mentorías también se requiere el inglés, porque nosotros vamos a tratar de filtrar a las personas que de alguna u otra forma manejan un buen inglés para poder garantizar que al momento que aplique a Harvard, pues Harvard obviamente vea que ese requisito está cubierto. ¿Cuál fue tu experiencia con el inglés, Yesenia? Perdón. Sí, efectivamente, el inglés es la columna vertebral de todo el proceso. En mi experiencia yo tuve un poquito de suerte, digamos. Yo no estudié inglés en Colombia, yo inicié estudiando inglés en México, que en Colombia los cursos son extremadamente costosos. Desde mi experiencia, yo no podía pagarme un curso de inglés en ningún instituto, pero creo que ahora hay más oportunidades. Por ejemplo, están las becas Martin Luther King, que oferta la Embajada de los Estados Unidos para estudiantes afrocolombianos. Aprovechen esas becas que son necesarias. O ahora en toda la onda de las tecnologías, pues hay muchos recursos gratis para estudiar en inglés. Como decía Wendy, es cuestión de disciplina. Es cuestión de dedicarse 2 horas al día, 3 horas al día a estudiar inglés a partir de estas aplicaciones gratuitas que hay en las redes sociales y que les puede ayudar a ustedes a lograr los objetivos, porque el TOEFL es un examen, yo lo presenté de hecho 3 veces. Para mí fue muy complicado porque no venía con la tradición del estudio del inglés desde el colegio. Quienes estaban estudiando en colegios bilingües tienen una ventaja enorme sobre los que no estudiamos en esos colegios, pero es algo que se puede superar.
se puede superar con estudio y con muchísima disciplina. O sea, tampoco es el obstáculo invencible, se puede vencer siempre y cuando ustedes le metan muchísimo ánimo y puedan obtener y conseguir esos recursos, ¿no? Y aparte de eso, para los que están haciendo doctorados, por ejemplo, creo que una muy buena opción es buscar pasantías en Harvard. Yo estaba en mi 5º semestre de doctorado en México, mi inglés no estaba muy bueno, pero logré escribir mi proyecto y practicar cómo presentar mi proyecto y presentarme a mí misma en inglés, y apliqué a una pasantía. No tenía beca de Harvard, yo venía con mi beca de México, muy limitada de pasar los pesitos mexicanos a los dólares, pero así lo hice. Y durante mi estancia en la pasantía, que fueron 6 meses, pude acceder a bibliotecas públicas en Cambridge, donde te dan clases de inglés gratuitas. Es cuestión de buscar. Y en mi situación estaban muchos estudiantes internacionales, que los cursos de inglés aquí son extremadamente costosos también, pero las universidades públicas, las librerías públicas, las bibliotecas públicas de Boston te ofertan clases gratis. Y yo ahí estudié para presentar mi TOEFL. Yo iba todos los días, 3, 4 horas a las clases con personas migrantes de muchísimos países, y fue un recurso sumamente importante. Entonces yo creo que buscar pasantías, si tienen la opción de tener su beca en Colombia o donde estén, y lograr contactarse con un docente que les permita pasar un tiempo para acceder a las bibliotecas de la universidad, que son una maravilla, tomar clases con estudiantes, con profesores de la universidad, les va a ir sirviendo como antecedente también para aplicar a otro programa académico, para aplicar a un postdoctorado. Excelente. Entonces, imaginemos este proceso. De los que están acá, son alrededor de 285 personas quieren aplicar a Harvard, pero primero aplican a nuestro programa de mentoría. ¿Qué sucede allí? Nosotros vamos a evaluar con un comité externo que nosotros no conocemos las hojas de vida de las personas que van a aplicar. ¿Qué se recomienda colocar ahí? Que están estudiando, si son de colegio, el nivel de inglés que están manejando, por ejemplo, cuándo van a terminar el colegio, o si están estudiando un pregrado, cuándo termina el pregrado. Si ya terminaron el pregrado, pues qué carrera terminó, qué nivel de inglés tiene, ojalá sea bueno. Si tiene una experiencia profesional en algún sector, pues también colóquelo. Siempre es bueno una buena referencia para que las personas sepan de dónde vienes o con quién trabajaste. Eso es bueno que lo coloquen allí en ese currículo. Entonces, supongamos que se es seleccionado a través del programa de mentorías. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rol de las personas que van a asesorar a estas personas que se seleccionaron para que puedan aplicar a la Universidad de Harvard? Pues la idea es que cada uno de los mentores asesore a los seleccionados en cómo construir su currículo. Entonces, les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué sugieren en cómo se debe construir un currículo para que ingrese a un pregrado o a un posgrado de la Universidad de Harvard? E incluso si vienes del colegio, ¿en qué deben comenzar a trabajar? 1 minuto para cada uno. ¿Y qué opina Yesenia al respecto? Seguimos con Alejandro y después con Wendy. Sí, es una pregunta muy importante, construir el currículo, porque ese es otro gran desafío. Yo creo que no se trata de acumular y acumular experiencia. Es importante la experiencia laboral como la experiencia académica. El tema central aquí es cómo hablas y cómo muestras esa experiencia en tu currículo. Porque no es igual escribir, trabajé 3 años como investigador asociado del ministerio tal en Colombia. No, tienes que mostrar qué produciste durante esos 3 años de manera breve y convincente. Entonces, mi sugerencia es que busquen recursos de cómo escribir un currículo académico en los Estados Unidos. Hay muchísimas plantillas por internet y tengan esos modelos de orientación. Yo les sugiero que desde las ciencias sociales es importante tener investigaciones académicas y que sean investigaciones de impacto en el campo de estudio, que ustedes muestren esas investigaciones. También es importante que estas investigaciones estén publicadas en revistas indexadas y que por lo menos tengan algunas publicaciones en inglés. Eso se valora mucho acá.
Entonces, traten de enviar sus artículos académicos a revistas internacionales indexadas, de esas que están clasificadas en los parámetros de excelencia, de excelente calidad académica a nivel internacional, porque eso va a ser un plus muy importante en su currículum, pero también la forma en cómo construyen, en cómo escriben el currículo, tienen que mostrar cuáles son los resultados de su experiencia laboral o de su experiencia académica. Es aprenderse a vender, ese vender muy entre comillas, pero es aprenderse a decirse, a narrarse a sí mismo para ser atractivo para la persona que te va a leer, porque además el currículo tiene que ser muy concreto, no 10 páginas, te piden un currículo de 2, 3 páginas máximo, ¿no? Imagínense en 2 páginas concretizar la experiencia de 10 años de trabajo, es todo un reto de escritura y se tiene que hacer el ejercicio. Busquen las plantillas, podemos compartirles por medio de Esteban y de Pedro, yo tengo algunos recursos electrónicos de qué plantillas me ayudaron a mí, para que puedan escribir y hacer sus ensayos de currículo. Exploten mucho la parte de la experiencia personal, los resultados, el impacto de esa experiencia en trabajos concretos y también si tienen publicaciones académicas, tengan una sistematización de esas publicaciones porque eso se puede anexar como parte complementaria de la construcción del currículo. Ahí, sí, ahí yo complemento lo que dijo Yesenia, pues para las maestrías profesionales, o sea, MBA, MPAs, MPP, esas, digamos, nuevamente, la recomendación clarísimamente es un tema de cómo venderse y esas, digamos, que tienen un formato particular como orientado precisamente a esos resultados. Entonces, en el Ministerio TARU, la Secretaría de Educación de Cali, por ejemplo, uno puede, digamos, como poner uno que hizo, no tiene que, digamos, que haber sido el secretario para que a uno lo admitan como que no es el nombre del cargo, sino es casi que lo que uno logró, porque es importante, sí, es casi lo que es importante demostrar. Aquí me acuerdo cuando estaba como temprano en el proceso que fui a un webinar que dieron como alguien de la Kennedy y dijeron, por ejemplo, que habían recibido un estudiante que aplicó con una carta firmada por Barack Obama, que había trabajado en la Casa Blanca. Pero la carta no decía nada, parecía una carta casi que con un espacio en blanco que era la persona tal hizo su pasantía acá y que ahí pues lo que dijeron, por ejemplo, en ese momento fue, bueno, pero esto no nos está diciendo nada de qué hizo esa persona. Entonces no necesariamente ahorita he visto y respondo de una vez como varias preguntas que he visto dirigidas sobre si no tener experiencia en el sector público sirve para la Kennedy o si tener experiencia en organizaciones internacionales o algo así. La respuesta es, puede que sirva siempre y cuando lo sepan contar, pero entiendan también como cuál es la esencia donde están aplicando. Si están aplicando la Kennedy a decir que quieren, sí, que quieren ir a trabajar en un banco para simplemente como aumentar las utilidades del banco, de pronto no es el sitio para ustedes y pueden más bien mirar del otro lado del río en el Business School, donde de pronto ese perfil pues puede casar un poco más. Entonces para la Kennedy, vengan de donde vengan, demuestren un interés y una pasión por lo público, por el desarrollo, por las políticas públicas. Y eso es una cosa que debe ser casi que el hilo conductor que deben tener en todo, o sea, no solo en su construcción del currículo, sino en los ensayos y que realmente sea convincente, porque si aquí, digamos, les digo, hay muchos mitos sobre la universidad, muchos mitos sobre la gente, pero sobre todo, a mí aquí lo que me impresiona y me encanta es que aquí toda persona que uno conoce como que trabaja las cosas con pasión, como que sí tiene como una energía por aquello que hace y comunicar eso es muy importante, demostrar eso es muy importante y no es una cosa que uno le diga normalmente porque uno siempre piensa en las notas, el nombre del puesto, en esas cosas. Eso es un pedazo de la historia, pero comunicarlo y demostrar que uno es una persona con esa pasión, ese creo que puede ser como el reto y en lo que uno debe empezar a pensar, y eso no se piensa en poco tiempo, se necesita disciplina y se necesita como demostrar esas cosas. Muchas gracias, Alejandro. Wendy, ¿qué opina? ¿Cómo se puede construir o mejorar ese currículo? ¿Qué hay que explotar? ¿Cómo se puede escribir ese currículo incluso para que sea seleccionado en el programa de mentorías? Pues bueno, la primera cosa es que como lo han dicho los otros, aquí aplican muchas personas, entonces es importante tratar como de diferenciarse como de la masa.
Y una forma, al menos muy importante en ciencias, es tener publicaciones. Eso es inmediatamente, pues, como que sube mucho la prioridad de ser aceptado. Lo otro es que tenemos que hacer un ensayo y ese ensayo es demasiado importante. Y ya pues algunos profesores que pues ya les tengo más confianza me dicen que esto es clave en el proceso de admisión porque el paquete de notas y la hoja de vida es como un punto tras otro, mientras que el ensayo es como una mirada más personal, como a la forma de pensar de esa persona, a qué tan cohesivas son sus propuestas, a qué tanta solvencia intelectual tiene y cómo tiene ideas creativas que pueden desarrollarse pragmáticamente. No es como yo tengo una idea muy creativa, pero es totalmente inviable. No, como que muestren en ese ensayo que es tan subjetivo, que son apasionados y que tienen ideas que se pueden realizar y se pueden realizar en ese marco. Lo otro es que mucha gente quiere estudiar acá nada más porque es Harvard, pero a los profesores les encanta y a los administradores les encanta ver que ustedes se han interesado en conocer el departamento o la investigación que se hace ahí. Entonces vayan a los grupos de investigación, lean la descripción de lo que se hacen aquí, conozcan a los profesores, como, este profesor que trabaja en mutualismos, no sé, con plantas del desierto, esta persona que está desarrollando vacunas, o sea, muestren como que no es simplemente porque sea la universidad, sino porque aquí se está haciendo investigación que a ustedes les interesa genuinamente. Y bueno, y lo otro es que eso de la pasión, pues una cosa es entrar a Harvard, pero yo creo que también mantenerse y hacerlo bien puede ser difícil porque a veces es muy frustrante. Y yo siento que si uno no tiene la suficiente pasión, puede ser abrumador a veces. Bueno, no sé, en las maestrías, pero al menos el doctorado, hay varias etapas que son de mucha ansiedad y que son de mucho estudio, que son muy complejas y emocionalmente complejas, ¿cierto? Entonces yo siento que cuando uno de verdad le gusta lo que hace y escoge su programa muy bien, es más probable pues que también resulte lo que estudian acá en algo más como productivo para sus vidas en general. Entonces, pues sí, esas 3 recomendaciones, como que en el ensayo se esfuercen mucho y traten de que sea algo personal y como que refleje cómo ustedes piensan acerca de la ciencia o acerca de lo público, bueno, no sé, cada caso es diferente, y que contacten profesores otra vez y finalmente pues que sí se tomen el tiempo para escoger como match, no sé, en esta época pues que todo es como match con alguien o no, o sea, como que se tomen el tiempo para ver que sí es el programa que les gusta y lo que los hace felices, porque si no puede ser un poco duro, entonces. Gracias, Wendy. Muy rápidamente opino y estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes mencionan. Eso, yo tengo la experiencia cercana de una estudiante colombiana, pues que apoyé también y en su proceso de mentorías, no de la asociación, sino aparte. Y pues lo que se esperaba que inicialmente iba a ser una entrevista en uno de los primeros filtros fue este ensayo del cual Wendy habla. Y pues fue algo como, cuéntanos un poco sobre cuál es tu película favorita. Entonces es como que una pregunta súper amplia, ¿cierto? Y tú dices como que, ¿cómo así? Que mi película favorita. Entonces ahí entra mucho en juego lo que Wendy también menciona es sobre, ok, ¿cuál es mi película favorita? Pero si habla del medio ambiente, ¿qué persona de Harvard está trabajando en X proyecto de investigación relacionado con el medio ambiente? O si eso tiene un proyecto relacionado con comunidades poco representadas. Ese tipo de cosas, cuando tú las mencionas en esa carta de intención o en ese ensayo, son súper relevantes porque pueden marcar una diferencia entre cómo te seleccionan comparado a otros, ¿no? Para el currículo, muchas personas normalmente pueden escribir en un currículo. Yo anteriormente lo hacía, en Colombia es casi que una política, no sé, 5 años de experiencia en tal cosa. Normalmente la gente te va a entender que de pronto tienes experiencia haciendo algo que estuviste muchos años en tal lugar, pero eso es un arma de doble filo, porque la gente normalmente cuando te selecciona quiere saber cuáles fueron los logros que tuviste durante ese tiempo de experiencia que estás mencionando. Entonces siempre es bueno decir, si tuviste 5 años de experiencia acá, pues decir, mire, estuve manejando un equipo de personas de tanto, logramos esto, esto, esto y esto. Y eso de pronto está muy relacionado a lo que Yesenia mencionaba anteriormente. Nos estamos acercando a la hora de la charla. Nos vamos a robar 15 minutos más.
si no hay ningún problema, y respondemos unas preguntas muy rápidas. ¿Cuánto dinero se necesita para estar en Harvard, para estudiar en Harvard, si no tienes una beca de Harvard, por ejemplo? ¿Alguna experiencia por parte de ustedes? ¿O alguien que la responda? La tuvimos por acá. Bueno, en ese sentido, si no hay una de parte de ustedes, mi noción es que Boston es una de las ciudades más costosas que existen en los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que apliques a Harvard y quedes admitido a Harvard, ojalá puedas tener una beca de la universidad. De no ser así, los créditos y las becas que mencionó Wendy, que han mencionado Alejandro y Yesenia, van a ser una segunda fuente de financiación. Un arriendo acá de un cuarto, aproximadamente, ¿cuánto vale, muchachos? Chicas. $1,000 mínimo. Claro, Un eso es, cuartito. claro, Eso y es eso, barato. claro, $1,000 y de pronto ya eso ronda alrededor de 3.500.000 pesos colombianos mensuales, ¿cierto? Entonces, tienen que tener en cuenta esas cosas, pero eso no debe ser un impedimento o deben sentirse desmotivados en no aplicar, ya sea el programa de mentorías que tenemos desde la asociación para posteriormente aplicar a la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Porque si logras convencer a la universidad, como mencionó Esteban anteriormente, hay una alta probabilidad de que ellos te den una beca. Entonces, no hay que decaer y hay que continuar motivados en eso de la lucha y la disciplina que se requiere para poder estar acá. Acá, ¿qué requisitos se exigen para un posgrado o una maestría? Soy estudiante de biología ambiental de la Universidad de Ibagué. Bueno, pues los requisitos es el diploma, o sea, al menos tener mínimamente un pregrado y presentar los exámenes, o sea, el TOEFL que demuestra que sabes inglés y el GRE, que es un examen más general como de razonamiento lógico y comprensión de lectura. Y además de esos requisitos, pues ya son cosas como adicionales que ayudan a la admisión, que era lo que les decíamos de cartas de recomendaciones de profesores, experiencia de investigación, y publicaciones si tienen. Entonces hay cosas que son como mínimas, pero hay otras cosas como la experiencia en investigación o esas cosas que si no las tienes es muy improbable que, pues, que sean aceptadas. Entonces, como que no dice explícitamente se necesita eso, pero sí, son muy importantes. ¿Algún comentario, Alejandro o Yesenia, sobre cómo acceder a una maestría, un doctorado, qué requisitos? Sí, yo creo que lo más importante, reitero lo que dice Wendy, es tener todas las documentaciones, las cartas de referencia. Procuren que sus cartas sean personas que los conozcan, porque esas personas deben de hablar de ustedes, tanto en la parte académica como en la parte personal. Esas cartas de referencia tienen que combinar ambas cosas. Entonces, procuren que esas cartas de referencia las elaboren personas con las que ustedes han tenido una buena relación laboral, pero también que los conozcan en términos de valores humanos, porque eso se respeta muchísimo en este contexto. Pero también es importante que se proyecten en el momento de la entrevista. Hace poco un amigo fue admitido a una maestría en Harvard y la pregunta que le hicieron durante su entrevista fue: si tuvieras la oportunidad de hacer una última cena en tu vida, ¿qué prepararías y a quién invitarías? Imagínense ese tipo de preguntas que te agarran así y te desconciertan totalmente, pero responder esa pregunta en 2 minutos. Se están jugando un paso a esta universidad, ¿no? ¿Y eso qué implica? Primero, conocerse a sí mismo, conocer sus proyecciones laborales, pero tener algo muy claro. ¿Para qué quieren un título en la Universidad de Harvard? ¿En qué va a beneficiar ese título en sus vidas? Para conseguir un mejor trabajo, para impactar en sus comunidades, para impactar en los gobiernos. Tengan mucha claridad sobre eso, porque teniendo claridad para qué quiere un título, una maestría de esta universidad, es el primer paso para poder construir los requisitos que los van a obtener. De alguna u otra manera eso se consigue, pero lo más importante es la proyección sobre lo que quieren hacer acá. Perfecto. Y ahí complemento pues, rápidamente para las maestrías y siguen siendo, o sea, los mismos puntajes, requisitos, cartas, pero sobre todo lo que sí, lo que toma más tiempo precisamente son esos ensayos.
porque uno tiene que saber responder la pregunta, como que en el ensayo uno no puede decir como que no le digan por qué quiere estudiar en Harvard, uno no, pues puede decir no, porque es Harvard. Esa no es, digamos, la respuesta, porque, y de nuevo, es un mito que se piensa porque tiene que haber cosas muy específicas, entonces por eso conocer los centros de investigación, los profesores, leer un poco, por ejemplo, el contenido de las clases, por ejemplo, explorar las páginas de las facultades, explorar las páginas de los profesores y todo, es un excelente recurso ilimitado que uno tiene a su disposición para precisamente enterarse de esas cosas y entender exactamente qué hay detrás de cada cosa y cuáles son como las particularidades en las que uno, digamos, puede verse reflejado, y es parte de ese proceso como largo que hay que tener en cuenta, pero creo que es como ya una vez cumplido sacar un buen puntaje en los exámenes, teniendo un promedio bueno, teniendo una experiencia laboral buena con, ojalá, digamos, sabiendo comunicar como esos resultados que uno logró, eh, y teniendo esas cartas de recomendación de personas que uno conoce bien. Ese autoconocimiento es muy importante. En la Kennedy, por ejemplo, para el caso de el MPP, el MPA y el MPAD, no piden entrevista, sino simplemente es un proceso único que uno cuelga los materiales y existe la posibilidad de aplicar unas becas de la universidad un par de meses después, pero solamente es todo escrito. Uno no tiene, digamos, como contacto conversado en ningún momento con la universidad. Bueno, yo quisiera decir algo ahí, es que en la entrevista, cuando nosotros pasamos a la entrevista, entonces la universidad nos da como un tiquete para venir acá y da así como hotel 5 estrellas y mucha comida y todo eso, porque ellos están muy interesados también en que la gente acepte las propuestas, pues como la oferta de doctorado, pero ellos hacen todo eso porque ellos lo quieren conocer a uno personalmente, porque puede que sean un loco o alguien demasiado, con el que sería un poco incómodo compartir 6 años de la vida, porque al menos pues mi doctorado es de 6 años, hay otros doctorados que son de 5 años. Entonces, como los doctorados son tan largos, la entrevista sí juega un papel muy importante, porque ellos básicamente quieren ver que, pues suena muy raro, pero así es como me lo dijo la profesora. Las entrevistas están diseñadas para ver que las personas pues no son como locas o algo así. Entonces, o como que podría ser una persona agradable con la que uno le gustaría estar 6 años compartiendo en un grupo, porque pues si piensan eso es como una pequeña familia que uno forma con el laboratorio, entonces eso también es importante, pues no sé. No sé si es un poco políticamente incorrecto decir eso, pero es la verdad, pues eso fue lo que me dijeron. No, no, está bien. Esa es la idea de aclarar esas preguntas o de pronto proporcionar esa información para que estemos listos. En general, yo creo que hay una sensación cuando estamos en Colombia en que no podemos llegar a la Universidad de Harvard. Muchas de las personas que están acá vienen de colegios, van a comenzar un proceso y también otros vienen de zonas periféricas del país, también de la zona centro del país. ¿Qué mensaje le dan a estas personas que están conectadas, que ven como que un imposible poder llegar a la Universidad de Harvard? Un minuto cada uno, Yesenia, Wendy, terminamos con Alejandro. Sí, mi mensaje es proyectarlo. Yo creo que todo inicia con una proyección, todo inicia con un sueño de estar acá y trabajar todos los días para conseguirlo. En las comunidades con mayores desigualdades en Colombia, es un sueño complicado de lograr. El apoyo familiar es sumamente importante, tener ese impulso, pero sobre todo yo conozco las limitaciones de los recursos que hay en muchos territorios de Colombia. Sin embargo, tenemos que buscar entre esas limitaciones oportunidades que nos permitan, en principio, estudiar el inglés. Segundo, llegar a la universidad, mantenernos en la universidad y poder obtener un título universitario. Y durante ese trayecto de estar en la universidad, construyan una distinción de sí mismos, de su línea de trabajo, vayan perfilando, me quiero dedicar a esto. Y para dedicarme a esto necesito estudiar biología, necesito estudiar matemáticas, ¿qué necesito para ser el mejor en ese campo de estudio? Y es una competencia consigo mismo, no es una competencia con los demás, ¿no? De esforzarse a ser los mejores. Y yo les dejaría el mensaje de que sí se puede. El hecho de que nosotros estemos acá es una evidencia de que sí se puede llegar a la Universidad de Harvard.
y que necesitamos trabajar todos los días en este sueño individual que se convierte también en un sueño familiar, comunitario en muchas ocasiones. Cuando venimos de comunidades no nos representamos a nosotros mismos, sino que estamos representando a una comunidad, y eso es muy valioso. Y difundan la información, estas redes que se están haciendo desde la Asociación de Estudiantes Colombianos, difundan esa información, que lleguen a más estudiantes. Necesitamos democratizar el acceso al conocimiento, eso es muy clave en este proceso, y en ese sentido la asociación está haciendo un trabajo sumamente fuerte para que esta información se difunda y ustedes ya tengan un primer acercamiento. Entonces, ánimo, que sí se puede, aquí estaremos para poder ayudarlos en lo que sea necesario. Muy rápidamente me robo unos cuantos segundos de ti, Yesenia. Tú eres experta en temas de comunidades poco representadas, afrocolombianos, indígenas. Coméntales un poco cómo pueden romper esas barreras que tú has mencionado. Sí, eso es muy importante porque de los estudiantes que son admitidos colombianos en la Universidad de Harvard, yo conozco al menos 4 estudiantes afrocolombianos, es decir, una minoría realmente en este contexto. Estudiantes indígenas no conozco que hayan sido admitidos a este programa. Entonces, una de las opciones para superar esas barreras es, en principio, tener una conciencia muy fuerte de su identidad, tener una conciencia fuerte de que estamos viviendo una sociedad extremadamente racista, como es la sociedad colombiana, y que nuestro trabajo académico en cualquier área del conocimiento debe orientarse a combatir el racismo en sus múltiples expresiones, porque es el racismo lo que no nos permite acceder a los espacios de oportunidades. Y que 4 personas afrocolombianas hayamos pasado por este espacio ya habla mucho de esas falta de oportunidades en Colombia. Entonces traten de visibilizarse, de ser los mejores en su trabajo. Cuando venimos de colegios de la periferia tenemos que hacer la tarea 5 veces más que los otros compañeros porque traemos algunas limitaciones y todas las escasez que enfrentamos en la ciudad. Entonces hagamos el trabajo 5 veces más o 10 veces más si es necesario. Y tratemos también de fortalecer vínculos de comunidad, pues buscar ayuda en los profesores muy buena onda en Colombia, estudiantes también dispuestos a ayudar, y todas esas redes comunitarias van a ser una plataforma que los va a impulsar a llegar a universidades como esta. Gracias, Yesenia. Coméntanos, Wendy, un poquito sobre cómo romper esos estereotipos de que tengo miedo de pronto en aplicar a Harvard, cómo lo construyo. ¿Qué recomendaciones le das a los chicos de las periferias del país y de la parte central del país, teniendo en cuenta su estilo de vida? No, pues la verdad mi recomendación pues puede ser un poco como lugar común o cliché, pero es como permítanse soñar, pues no puede sonar como algo muy imposible, pero pues la muestra de que hay tantos colombianos acá es que es posible. Y lo otro es que si de verdad lo quieren, conéctense con ese sueño. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo tenía un papelito chiquito que decía como Pierce Lab, que es en el laboratorio donde estaba trabajando, y yo lo tenía ahí como pegadito al lado de la cama, entonces como para acordarme, bueno, entonces eso tal vez me ayuda a tener más coherencia entre mis actos cotidianos y algo que quiero con mucha fuerza. Y lo otro es que no lo hagan como por el fin último de estar acá, sino porque ustedes también les gusta el conocimiento o no sé, es como conectarse también con el área de investigación, porque cuando uno se conecta va a ser diferente. Pues, o sea, yo no sé, yo siento que lo que sale de ahí es mucho más interesante que cuando simplemente es por el esfuerzo de competir, sino como cuando hagan una investigación o cuando, bueno, es que yo hablo mucho de investigación, perdón, estoy muy sesgada por la ciencia, pero cuando hagan algo así, traten como de ir un poquito más allá y no simplemente lo mínimo que nos piden, sino como siempre tratando, no sé, de dar un poquito más y pues y de querer mucho lo que se hace. Y bueno, yo no sé, eso es mi consejo. Yo siento que uno es muy montañero, pues pensando que no lo van a recibir o que uno va a ir a decir puras cosas bobas por allá o que no es tan inteligente, pero en realidad no. Yo si algo me he dado cuenta viajando entre tantos países, porque la maestría en Europa también viaje mucho, es que todos tenemos muchas capacidades y que tratar de la disciplina para enfocar la energía es algo muy importante. Entonces o sea, no nos sintamos menos pues como por ser colombianos, no. Eso sería como lo que yo pienso. Muchas gracias, Wendy. Alejandro, que tiene poco tiempo y nos podría dar un buen mensaje también para todos los colombianos. Coméntanos, Alejandro, cuál es tu mensaje. Yo creo que para mí un buen mensaje de cierre
yo creo que es que efectivamente es un sueño que si uno trabaja por él y que si uno, digamos, que toma sus decisiones de manera consecuente con lograrlo, entonces uno dice, bueno, hoy voy a empezar, digamos, a estudiar, a subir mi puntaje de inglés en el TOEFL para poder como conseguir superar esa barrera, mañana voy a hacer esto, que sea casi que un tema en el que uno se vuelva como sistemático y disciplinado, es una cosa que es muy importante. Cómo demostrar es posible, lo que les digo es no se dejen intimidar, pero por el otro lado es cuestión de pedalearlo, es cuestión de trabajarlo y casi que después de un proceso largo, el pago al final del día vale mucho la pena y por favor, sí, no duden en dejar de hacerlo, pero creo que para mí el mensaje más importante es trabajenlo duro y entérense, busquen toda la información posible, busquen contactar a todas las personas que puedan, busquen conversar y datearse para entender que efectivamente eh, es lo que quieren y creo que digamos, ese puede ser un camino muy importante para acercarse. Entonces, muy invitados por favor a seguir conectados, a seguir aplicando el programa de mentorías, vean la página, entren por ejemplo a eventos, ahorita aprovecho y hago propaganda, que Pedro comentó en la conferencia al principio, entrar a ese tipo digamos de dinámicas es muy importante porque es ver las cosas que pasan cuando están en la universidad y que son recursos que tienen a su disposición para que por favor los usen, porque eso, lo crean o no, hace parte como ese proceso de enterarse, de conocerse y de entender cómo se puede aplicar y cómo se puede llegar a esta universidad. Muchísimas gracias, Alejo, por tus palabras, a Yesenia, también a Wendy y a todas las personas que están conectadas muy rápidamente. Pues yo voy a dar mi mensaje también para poder cerrar. Miren, yo nací en Barranquilla, pero me crié en el monte, como decimos allá. Yo me crié en una finca, montado en burro, y tenía que salir desde Ibácharo a Sabana Larga, que son en ese entonces casi 2 o 3 horas, si es que no llovía y había que cruzar un arroyo en burro para poder llegar al colegio. Sé mucho de las personas que están acá conectadas, yo sé que han tenido que pasar por eso. No dejen de soñar. Cuando llegué a la universidad, yo sabía que la única forma de salir adelante en medio de la situación económica de mi familia era terminar mi carrera. Entonces, eso me permitió estar motivado constantemente para obtener un buen promedio universitario y poder tener la beca institucional y terminar mi universidad. Siempre hablar con la verdad, siempre escuchar, eso te va a dar la posibilidad de que tus profesores confíen mucho más en ti y puedan darte unas mejores recomendaciones. Al momento de llegar a una maestría o un doctorado, siempre obviamente dar lo mejor de sí va a ser un plus. Acá van a ver tu calidad humana, como lo mencionó Yesenia, por lo tanto es importante construir eso y pues se vale soñar, perdón, y la idea es que sigan nuestras redes sociales, @Colombia Harvard, conéctense a la conferencia colombiana, búsquenla online. Alejandro mencionó que eso es importante para estar en relaciones y conocer también ese mundo externo para salir de la burbuja. Así que los invitamos a seguir nuestras redes sociales, @Colombia Harvard. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, búsquennos como Colombia Harvard en Google y allí van a encontrar información sobre el programa de mentorías para el próximo ciclo. Van a encontrar la guía de aplicación a las mentorías y pues bueno, yo creo que ha sido una sesión muy bonita. Tenemos participantes de todas las periferias del país, desde el Putumayo a La Guajira, y le agradecemos muchísimo a Yesenia, a Alejandro, a Wendy por estar acá y muchísimas gracias a todos ustedes. Les mandamos un gran abrazo y pues les dejo 20 segundos a cada uno para despedirse. Yesenia, Alejandro y Wendy. Muchas gracias. Espero pronto encontrarnos aquí en la Universidad de Harvard. Muchísimos ánimos para todos. Gracias a todos también, espero verlos y mucha suerte, mucho ánimo y bueno, espero verlos por acá. Sí, muchas gracias por venir. Pues ustedes también, al menos para mí, esto me da mucha moral, como ver tanta energía, tanta como disposición de estudiar, eso, no sé, es también bueno.
Así que muchas gracias a ustedes. Perfecto. Por venir. Muchísimas gracias. Nuevamente visiten nuestras redes sociales, ahí vamos a estar actualizando y ahí pueden también dejar preguntas y mensajes para la comunidad de colombianos en Harvard y para todo el país. Muchísimas gracias a todos los conectados y a los panelistas. Bye, bye.